Muy queridos hermanos y hermanas de las distintas organizaciones y agrupaciones eclesiales, pues tenemos el coro que es de Manantial, creo, no que es de Colonche, o de Manantial. ¿De dónde son? De Colonche. Bueno, también tenemos el grupo Sagrado Corazón de Jesús, los monaguillos, los niños de la catequesis, en fin. También damos la bienvenida a nuestras parejas que hoy van a elevar instrumentos matrimoniales junto con sus demás familiares, especialmente con sus hijos, invitados especiales a celebración, queridos hermanos y hermanas de esta comunidad. Una de las enseñanzas fundamentales que nos trae la palabra de Dios, que siempre es inagotable, no lo podemos profundizar todos sus aspectos y de una, porque la palabra de Dios es insondable e inagotable, pero sí quisiera yo fijarme en uno de los aspectos que sobresalen en las lecturas, que es el valor superior de la sabiduría divina, ¿no? La sabiduría de los hombres tiene su cierta importancia, su cierto valor, pero la sabiduría divina es infinita, porque es una sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría que viene de Dios, y por eso es mucho más valiosa que todas las demás riquezas, como decía la primera lectura del libro que lleva el mismo título, de la sabiduría, ¿no? Y va enumerando, ¿no?, cómo es más importante, dice, que el oro y la plata. Para nosotros podría parecer que eso es lo más importante, ¿no? Tener un buen caudal de dinero, quizá unos cuantos millones en bancos y empresas, y que eso es lo más valioso. Aquí dice que no, ni el oro, ni el poder. A veces puede parecer que el poder, no. Hay algunos dictadores que no quieren aflojar el poder y quieren quedarse ahí a costa de lo que sea, a costa de la vida y el sufrimiento de su pueblo, porque piensan que eso es lo más valioso, ¿no? Dice también que es más valioso que la misma salud, ¿no? Siempre decimos nosotros, la salud es lo más importante. Bueno, aquí nos dicen que la sabiduría incluso es más importante que la salud. Y también dice que es más importante que la misma luz, dice, ¿no? Porque al fin y al cabo, esta luz de la sabiduría que resplandece en la sabiduría divina, dice, no tiene ocaso. En cambio, las otras luces tienen ocaso. La luz del sol cada mañana tiene ocaso en un determinado lugar de la tierra. No está las 24 horas permanente y toda la vida. Si acaso en el extremo de los polos hay 6 meses de luz, pero también hay 6 meses de tiniebla, por tanto no es permanente. O la luz eléctrica, ahora es muy gráfico, ¿no?, con los apagones de las hidroeléctricas, no es permanente, aunque parecía que ya podía ser permanente y que no se iba a apagar nunca, ¿no? Miren, dice, por eso es más importante, porque además, dice, no solo eso, sino que teniendo la sabiduría nos viene todo lo demás. En cambio, si tenemos todo lo demás y no tenemos sabiduría, acabamos perdiendo todo, ¿no? Quizá eso pasa en los gobiernos y pasa también en las familias, que a veces hay el papá le deja una linda herencia a los hijos, ¿no? Pero si el hijo no tiene por lo menos sabiduría humana, ¿qué pasa? Empieza a malgastar y después han habido casos que se han quedado en la calle pidiendo limosna, habiendo tenido una gran fortuna porque les faltó sabiduría. Vean, solo eso a nivel humano, cuanto más a nivel divino, ¿verdad? Entonces la sabiduría, además de ser una virtud, es también un don del Espíritu Santo, ¿no? Ustedes saben cómo de los 7 dones, el que encabeza toda la lista es el don de sabiduría.
Y ese don tiene la misma raíz de dos vertientes, ¿no? A veces pensamos que la sabiduría solamente tiene que ver con el entendimiento. La sabiduría nos invita a conocer y a profundizar las cosas, por ejemplo, a ir a la dimensión más trascendente de la realidad, a no quedarnos en la superficie, ¿no? Pero además también la sabiduría afecta a nuestra voluntad, a nuestro querer, porque viene de la misma raíz, dicen los entendidos, sabiduría y sabor, ¿no? La sabiduría nos permite conocer con más profundidad los misterios de Dios, pero también nos permite tener un gusto por las cosas de Dios, saborear las cosas de Dios. Una cosa deliciosa, uno saborea, ¿no es cierto? Una cosa que no agradable y uno no lo prueba, y si lo toca probar por remedio, etcétera, pues lo traga lo antes posible y luego un poco de agua para quitar el mal sabor, ¿no es cierto? Pero una cosa deliciosa le damos la vuelta como en el paladar, ¿verdad? Para que ese sabor permanezca. Eso es lo que hace la sabiduría en nuestra vida, ¿no? Quizás nosotros no sabemos cómo a veces nos gustan las cosas de Dios o no nos gustan, ¿no? A veces uno dice, a mí me aburre ir a la iglesia, a la misa, de la Biblia, todo lo que es de Dios a mí me aburre. Es que esa persona no ha cultivado el don de la sabiduría y por eso ni comprende ni le gusta. Bueno, pero esta misma sabiduría en la segunda lectura podríamos decir que nos lleva a comprender la vitalidad y la eficacia de la palabra de Dios. No, nos dice la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? En la carta a los Hebreos. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque actúa, porque el que está muerto no actúa, ¿no? O sea, está ahí en estado pasivo. En cambio, la sabiduría está en estado activo, porque es viva, y es eficaz porque cumple su cometido, cumple su propósito. A esta primera parte de la lectura vale la pena ilustrarlo con un pasaje del profeta Isaías cuando habla de la palabra de Dios. Utiliza varias figuras, pero una de las figuras que utiliza, de las primeras, dice: la palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo, que no vuelve a las nubes sin antes empapar la tierra para que pueda ser fértil y que permita germinar las plantas, los cultivos, ¿no? La lluvia no cae, digamos, no se suspende antes de caer a la tierra y se regresa, sino que cae, y cuando cae no le deja a la tierra igual, no le deja indiferente, sino que le empapa de tal manera que permite que los nutrientes sean blandos para que las plantas puedan absorber el alimento, ¿verdad? Esa es la eficacia, dice, así es de eficaz la palabra de Dios. Otra cosa es que nosotros bloqueemos la palabra de Dios de nuestra vida y entonces ya no es eficaz. Es como si pusiéramos un gran impermeable sobre la tierra para que no se moje. Entonces ya no es culpa de la lluvia, ¿no es cierto? Es culpa del que ha obstaculizado que la lluvia cumpla su promesa. Así también con la palabra de Dios. Cuando nos quedamos abiertos y disponibles como la tierra para que la palabra de Dios penetre, siempre cumple su propósito de ir transformando nuestra vida, ¿verdad? De ir llevándonos por el camino de la conversión. Y esta palabra de Dios, aunque a veces parezca que no hace mella en nosotros, ¿no? Hay otra anécdota de un chico que quiso conocer sobre la palabra de Dios y se fue a un monasterio y le pidió a un monje
que le explicara la palabra de Dios. Él le dijo, bueno, entonces vamos a empezar, lo primero que tienes que hacer, y le dio había un canasto sucio ahí en el pozo, había un pozo y hay un canasto que estaba botado mucho tiempo, lleno de tierra, el polvo, etc. Y le dijo, coge ese canasto y saca el agua del pozo, ¿no? Y el chico fue, aunque ya seguramente se dio cuenta que era una misión imposible, ¿no es cierto? Y empezó a intentar sacar el agua, pero eso era imposible. Y entonces al cabo de una hora se fue al monje y le dice, yo estoy desanimado, es imposible lo que me han mandado a hacer. Y el monje le dice, bueno, ¿tú crees que no ha sucedido nada? Vamos a ver, ¿cómo estaba el canasto cuando tú le cogiste? Estaba sucio, empolvado, lleno de perjudicios y todo lo demás. ¿Y cómo está ahora? Ahora está limpiecito, ¿no? Y quedó reluciente. Dice, así es la palabra de Dios, aunque a veces parece que la palabra de Dios resbala en nuestra vida, pero poquito a poco nos va limpiando como aquella cesta, ¿verdad? Y nos va dejando relucientes. Por eso no hay que desanimarse, porque a veces podemos aburrirnos y decir, bueno, no saco nada, no adelanto nada, pero Dios actúa a su modo y a su manera, ¿verdad? La palabra de Dios es inquietante también porque dice que penetra las coyunturas más íntimas, dice que llega hasta los nervios, hasta los huesos y nos vuelve transparentes, ¿no? Esto conecta con la idea del canasto del pozo, ¿no? Que nos deja relucientes, nos confronta con la palabra para ver si es que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, incluso nos confronta con nosotros mismos para ver si somos coherentes. Por ejemplo, qué sé yo, los padres de familia, ahora no, que le pueden decir al niño, a ver, tú tienes que ir a misa. Y si es que escucha la palabra de Dios y dice que la mejor forma de anunciar el evangelio es con el ejemplo, entonces a uno le confronta y dice, oye, aquí parece que yo no estoy siendo coherente, ¿no es cierto? Y qué importante que es tener esa presencia y esa luz de la palabra de Dios, esa sabiduría de la palabra de Dios en nuestras vidas para poder encontrar el camino en el que la palabra de Dios nos ilumina. El Salmo 118 es maravilloso para ilustrar el resplandor que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Dice el Salmo 18, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Si no tenemos presente la palabra de Dios en nuestra vida, qué bueno sería que en familia o por lo menos solos algunas veces o una vez en semana familia leamos juntos la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, para conocer más al Señor. Ojalá nos preparáramos un poquito para poder hacer la lección divina, que su método no es complicado, pero es muy eficaz para avanzar en ese conocimiento de la palabra de Dios, para que realmente sea eso que se cumpla en nuestra vida lo que dice ese salmo: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Pero esa misma sabiduría nos invita a seguir al Señor con plena disponibilidad, porque esa sabiduría divina, personificada en Jesucristo, porque Jesucristo es la sabiduría en persona, como al joven rico, nos invita a seguirle sin equipajes inútiles, ¿no? O sea, sin cosas que estorben nuestro paso y nuestro caminar de seguimiento al Señor. Al joven, por lo que le estorbaban eran sus riquezas, le pesaban demasiado, que le resultó imposible seguir al Señor. A nosotros nos pueden pesar otras cosas, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros temores, y todo eso también pueden ser un equipaje inútil que nos impide seguirle al Señor
con prontitud, ¿no? Esa palabra de Dios nosotros podemos responderle, o como el joven rico, negándonos a aceptar y quedándonos en la tristeza, porque eso produce, ¿no? Digamos, la resistencia a la palabra de Dios no puede menos que producir tristeza, incluso pesadumbre. Dice que el joven, cuando le pidió renunciar a sus bienes, se puso triste y se fue apesadumbrado. Eso pasa cuando nosotros no damos el primer lugar a Dios y damos el primer lugar a otras cosas. Nos puede producir una felicidad pasajera, pero al fin y al cabo acaba dándonos una profunda tristeza. Lo que le puede pasar al hombre que se emborracha, ¿no es cierto?, la noche de fiesta, al otro día viene el pesar, el chuchaqui, la resaca, cosa que le hace arrepentir, ¿verdad?, con malestares, con vómitos, con decaimiento y todo. Así pasa cuando nos resistimos al Señor, nos da una resaca después de habernos negado a aceptar su llamada, ¿no? Pero también podemos responderle positivamente, como lo respondió la Santísima Virgen María: he aquí, tu esclava, hágase en mí según tu palabra. Y cuando aceptamos la palabra exigente de Dios, aunque con sacrificio y con esfuerzo, vamos caminando por el sendero de la verdadera felicidad, de la auténtica y duradera alegría. Esto es lo que se nos cuestiona el día de hoy, ¿no? El seguimiento al Señor de una manera decidida, de una manera desprendida. A quienes hoy renuevan las promesas matrimoniales, se les pide también eso, volver a renovar ese desprendimiento para buscar en primer lugar el bien, la felicidad del otro, y como reciprocidad recibirá, digamos, el mismo cariño que le hará feliz. No se puede ser felices si uno no es desprendido. Hay que renovar esa vocación inicial y renunciar, por ejemplo, a los propios proyectos personales. En la palabra de Dios, en el Génesis, y luego en Mateo también, que evoca las palabras de Dios en el Génesis, pues ahí se nos recuerda que el hombre tiene que renunciar a su padre y a su madre para unirse a su esposa y ser los dos una sola carne. Entonces ahí hay que hacer un proyecto común. No se puede uno asumir la misión del matrimonio y seguir pensando y viviendo como cuando era soltero. Ese es un problema gravísimo, porque no ha comprendido la naturaleza del matrimonio, ¿no? Una vez que se casan, la palabra de Dios dice: serán una sola carne. Podemos traducir, y por tanto tienen que trabajar y establecer un solo proyecto. Ya no puede tener un proyecto cada uno de manera independiente, y esa es la renuncia que siempre les hará felices, ¿no? Porque aceptan la palabra de Dios. Vamos a pedirle hoy a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, entonces, que nos ayude a cultivar el don de la sabiduría que hemos recibido el día de la confirmación, ¿cierto? Hoy recibimos la plenitud de los dones, comenzando por el don de sabiduría, para que con esa sabiduría podamos descubrir y corresponder inmediatamente, de manera generosa y pronta, a lo que el Señor nos pide en cada momento de nuestra vida. Eso es lo más importante que tenemos que hacer nosotros, ir correspondiendo a la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida.
y así alcanzaremos la plenitud de la misma y avanzaremos por la santidad. Cuando vayamos al cielo recibiremos el premio que dice también el Evangelio: el que abandone todo lo demás por seguir al Señor recibirá el 100 por 1, incluso aquí mismo, y más la vida eterna en el cielo. Que así sea.